Bienvenidos, bienvenidos. Qué gusto saludarles a todos y a todas quienes nos acompañan en este espacio informativo de Radio Pichinche en este día miércoles 11 de febrero del año 2026, ya que nuestro compañero Guachito Yepes se encuentra afectado de su garganta, no puede comentar, pues me toca a mí. Ojalá sean los últimos días ya. El viernes haré pública una decisión y será conocida por todo el país. Así que vayan adelantándose. Y además tendremos una gran fiesta el viernes, de despedida, de llegada del Día del Amor, de la apertura del carnaval. Tendremos una gran fiesta, porque esto hay que hacerlo así, con alegría, con emoción, con patriotismo, ya que las gloriosas Fuerzas Armadas, a través de su ministro de Defensa, el señor Giancarlo Lofredo, nos ha obligado a ser lo que debemos ser siempre: sumisos, sometidos y obedientes, jamás deliberantes. Pues nos vamos a someter a la fiesta del día viernes, de despedida, de llegada del Día del Amor, de llegada del carnaval y todo lo que venga a continuación. Así que el viernes esperen una gran sorpresa. Estaremos comentando todo esto el próximo día viernes. Lo iba a hacer de sorpresa el viernes, pero ya que estamos por acá, ya que el Guachito está en su camita escuchándonos con cafecito a la mano, abrigándose, estamos aquí para atender la expectativa informativa de nuestra querida audiencia. Una gran audiencia, una querida audiencia a la que estimo, a la que aprecio, la que nos comparte sus informaciones, la que nos critica, la que reclama cosas, la que pone en orden a ciertos trolls. También es cierto, eso es muy, muy cierto. Así que aquí estamos para compartir con ustedes. El día de hoy tendremos algunas informaciones y a propósito de esto, hay un comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿verdad, Meli? Está ahí a propósito para ampliar el editorial de Wilson Robalino. Las Fuerzas Armadas, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y su Dirección de Comunicación Social ha emitido el siguiente comunicado para extender el análisis, más que análisis informativo, una proyección de la realidad. Las Fuerzas Armadas respetamos y promovemos la libertad de prensa. ¡Qué bien! ¡Felicitaciones! Ante la reciente difusión de documentación oficial sin la autorización correspondiente por parte de un medio de comunicación, considera necesario realizar las siguientes precisiones con el fin de evitar interpretaciones erróneas, las que estamos haciendo nosotros, supongo yo, se adelantaron, respecto a los lineamientos institucionales sobre la relación y el trabajo con los medios de prensa. Ojo, no estamos haciendo interpretaciones erróneas, estamos sometiéndonos al poder militar, sin ninguna duda. Las disposiciones emitidas en materia de acreditación, evaluación y gestión de medios no tienen como propósito restringir, limitar ni impedir el ejercicio del trabajo periodístico ni afectar el derecho a la información. Por el contrario, su finalidad es ordenar, planificar y garantizar que la labor informativa se desarrolle de manera adecuada, oportuna y segura durante los eventos oficiales organizados por las Fuerzas Armadas. Si estuviese aquí el Javi Ojeda, leería en el tono castrense adecuado, porque él sí sabe leer en tono castrense adecuado. Yo no puedo. Pero dice, su finalidad es ordenar, planificar y garantizar que la labor informativa se desarrolle de manera adecuada, oportuna y segura durante los eventos oficiales organizados por las Fuerzas Armadas. En este contexto se enfatiza que los procesos de acreditación de medios buscan facilitar el acceso organizado a los eventos institucionales. Se espera que los medios acreditados asistan puntualmente, como debe ser, un régimen castrense así lo plantea, cumplan los horarios establecidos y observen las disposiciones y protocolos de seguridad, especialmente en instalaciones militares, áreas reservadas o de carácter estratégico. Ojo con lo que sigue a continuación. Pueden bajarle un poquito para que nuestra audiencia siga leyendo el texto que yo estoy leyendo desde la computadora. El registro de periodistas y comunicadores al ingreso a áreas reservadas responde exclusivamente a procedimientos de control y seguridad institucional sin que ello implique una restricción a su labor profesional. La utilización de herramientas técnicas para el seguimiento y evaluación de medios constituye un mecanismo administrativo y preventivo orientado a mejorar la coordinación comunicacional y la protección de la información institucional. De verdad, no aclaren tanto porque obscurecen. Con todo esto están diciendo casi lo mismo, pero con un lenguaje más bonito, mejor redactado, sin esas palabras que pueden interpretarse de una orden o disposición. Y por otro lado dice que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas reitera su respeto al rol constitucional de los medios de comunicación y reconoce su importancia en una sociedad democrática, reafirma su apertura del trabajo coordinado, responsable y profesional de la prensa. Muchísimas gracias, señores generales del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. La credibilidad de las
Fuerzas Armadas se ha construido a lo largo del tiempo gracias a la confianza y el cariño de los ecuatorianos y fortalecida en gran medida por el trabajo serio y comprometido de los medios de comunicación que han visibilizado con responsabilidad nuestro accionar en defensa del país. Nos cuadramos de nuevo, firmes, compañeros militares, estamos con ustedes. En el control, ustedes siempre van a estar adelante. Muchísimas gracias por aclarar este oscuro comunicado y esta nota periodística que además, les voy a reiterar, estaba en un documento oficial que se divulgó. Que no lo quieran ahora ocultar, que no lo quieran tratar de otra manera, es otra cosa, pero aquí decía textualmente que el Comando Conjunto dispuso implementar una matriz de evaluación de los medios de comunicación, los indicadores de seguimiento y desempeño comunicacional a la ficha de control de medios acreditados. Y además, un poquito antes decía lo siguiente: las Fuerzas Armadas aplican un procedimiento de acreditación de medios bajo criterios técnicos previamente definidos considerando 4 aspectos. Esto es lo que decían, ahora en cambio no dicen en ese comunicado. Línea editorial del medio. Si este medio de comunicación no les gusta, creen que es muy crítico, que es muy insurgente, subversivo, contestatario, opositor, pues esa es una calificación que recibirá un puntaje. Segundo, tratamiento histórico respecto de las Fuerzas Armadas. Tratamiento informativo histórico. Es decir, que si nosotros, como medio de comunicación y otros tantos más, no hacemos un desarrollo histórico y una explicación histórica del rol que han jugado las Fuerzas Armadas, también recibiremos una calificación menor. Rigor informativo y conducta profesional. Bueno, ahí siempre sacaremos 10, ¿no? ¿No es cierto, no, Javi? Sacaremos 10 porque somos los mejores. Ahí sí, sin duda alguna, sacaremos 10, no como tritos que hay por allá que se dan de bacanes de la prestancia profesional y son los más copiones del mundo porque nos copian todas las notas. Bueno, en rigor informativo vamos a sacar 10. En postura institucional frente al rol constitucional de las Fuerzas Armadas vamos a sacar 10. 10 sobre 10. Les vamos a mandar el editorial de don Wilson Robalino para que lo lean y sacaremos 10. Y además dice que restringirán las acreditaciones a los medios de comunicación que difundan información falsa o descontextualizada. Bueno, pues entonces ya saben que al Universo, a Ecuavisa, a Teleamazonas no les van a dejar entrar jamás porque siempre han hecho este tipo de cosas. Lamento mucho, así ha sido. Que mantengan una postura sistemáticamente contraria a la misión y valores institucionales. Postura contraria, sistemáticamente contraria. Bueno, los que no hicimos la conscripción será los que no nos gusta el uniforme militar, quizás, pero como aquí le gusta el uniforme militar al señor Leofredo, al señor Lazo, al señor Novoa, que les encanta ponerse el uniforme militar, supongo que para ellos no habrá restricciones en sus medios de comunicación a los que les apoyan y les pautan bonito. Y también a aquellos medios que afecten la imagen pública y la confianza ciudadana en las Fuerzas Armadas. Esto de afecte la imagen pública y la confianza ciudadana tienen que hacerlo ustedes, señores militares, porque lastimosamente algunos militares, algunitos, han hecho quedar muy mal, han afectado la imagen de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, desapareciendo a 4 niños en Guayaquil, por ejemplo. ¿Fuimos nosotros, los medios de comunicación, los que afectamos la imagen de las Fuerzas Armadas con este tipo de actos? No, fueron esos señores militares los que afectaron la imagen de las Fuerzas Armadas, desapareciendo a 4 niños y después aparecieron degollados, mutilados, asesinados en la práctica. Así que un poquito más adentro, por favor, vayan a verse un poquito más adentro quienes afectan. Porque también hay otritos, por ejemplo, por ahí hay un señor Marino que anda hablando barbaridades, a los que ustedes castigaron por estar afectando la imagen de las Fuerzas Armadas. No hemos sido los medios de comunicación, de verdad. Todo lo contrario. Y también hay algunos militares que han sido investigados por la justicia penal por participar, colaborar o ser cómplices en actos delictivos de las bandas criminales. Así que, si vamos a hablar de imagen pública y confianza ciudadana de los medios de comunicación, veamos primero también lo que pasa con las personas que al interior de las Fuerzas Armadas les hacen quedar muy mal a ustedes, señores generales. De verdad, de todo corazón, piénsenla bien. Por eso es importante la consulta del día de hoy, ya que me extendí un poquito con el tratamiento de este tema. ¿Está de acuerdo con que el Ministerio de Defensa intente censurar la cobertura de los medios de comunicación? Sí, un 4%.
Por el no, el 95% y el no me interesa el 1%. Ahí está. Ahí está. Aquí, por ejemplo, dice en el caso Aidita Ati, militares. Fueron militares. ¿Qué puedo hacer? Este es un tema que hay que tenerlo muy presente, muy presente. Muchísimas gracias también los saludos de Clever Zurita desde Ginebra, Suiza, que nos saluda por nuestro rigor informativo de 10 sobre 10. Muchísimas gracias. También tenemos aquí información pendiente, latente, sobre lo que nos están comentando también desde Guayaquil, desde, a ver, aquí decían desde Estados Unidos, también desde Guayaquil otra vez. Buena audiencia creo que tenemos en Guayaquil, qué bueno que esté aquí. Pero bueno, aquí estamos adelantando informaciones y comentarios sobre lo que significó esta noticia del día de ayer. Pero no era la más importante, porque ya se corrigieron, gracias a los saludos desde Sangolquí, también Marcia Espinosa, que siempre está pendiente de nosotros. Muchísimas gracias también desde Madrid a Patricia Aray, que siempre está pendiente, Freddy Muñoz desde La Tacunga, desde Sangolquí también Antonio Jiménez, y desde Babahoyo Fanny 984. Saludos también desde Italia, Viterbo. Muchísimas gracias Arturo Shanghai, pero no parece que no lo alcanzo a leer bien. Desde Calderón, Quito también, y por supuesto lo que les decía. Este es un tema que nos tocó leerlo porque había una aclaración del Comando Conjunto, no del Ministerio de Defensa. Y ya, pues eso es lo que está ocurriendo en este querido país donde se detiene a la gente. Ojalá preparen el videíto que se colocó de la señora Diana Jácome. Ella nos advirtió lo que iba a pasar y por eso Aquiles Álvarez tenía la mejor pijama. Porque la señora Diana Jácome nos había advertido a todos. Así que desde hoy en adelante, don Javi, Steffi, Meli, tenemos que tener la mejor pijama. Porque Diana Jácome nos dice, a mí que no me gusta usar pijama, me va a tocar usar pijama. A mí no me gusta usar pijama, pero Diana Jácome me va a obligar. Si me pueden regalar ahora por el Día del Amor una muy buena pijama, agradezco, porque si no Diana Jácome me va a encontrar sin la pijama adecuada. La señora Diana Jácome nos había advertido hace pocos días atrás lo siguiente. Si tenemos el video lo podemos poner, porque esto es muy importante señalarlo, no en afán de broma ni de burla, porque es serio, pero la ironía hace falta. Hace falta porque con gente tan indecente, con tan poca decencia moral, hay que ser un poquito irónico, si no, no cabe otra forma. No van a entender de otra manera. Veamos ese video, por favor. No lo tienen. Bueno, si lo tienen me avisan sin ningún problema. Acá nos dice Amparo García, es mejor estar viringos que nos encuentren chuchiticos. Claro, por supuesto, gracias por eso. Saludos también desde Santo Domingo de los Achiclas a Franklin Ocaña. Gracias también. Estamos fregados los que no usamos pijama, dice Clever Zurita. Sí es. Les comunico que el Troll Center de Carlos Vera Hijo pasa clonando mi identidad. Es fácil de identificarlo por las idioteces que habla. Disculpen, dice Norma Macías. Bueno, los hijos bobos tan felices de la vida hacemos. Gracias. Saludos José Ávila desde Puembo. Bendecido día, estimado Orlando. Dice muchas gracias. También recibo sus bendiciones con todo cariño y con todo respeto. Escuchemos lo que decía la señora Diana Jácome para entender y entrar a abordar directamente lo ocurrido con el respetable alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, porque esta señora, que es poco respetable para este tipo de temas, dijo, se hace faltar al respeto con este tipo de declaraciones. Escuchémosla. Y ahí les recomiendo que usen una buena pijama por cualquier cosa. Y espero que encuentren una buena habitación en la cárcel del Encuentro junto a Wilman Terán, a quienes ustedes salvaron. Bueno, aquí entra la Pichi, entra don Sergiño con su cafecito caliente, todo muy bien, perfecto, porque ya que no vamos, ya tenemos que buscar pijama, estamos aceptando todo tipo de regalos por aquí de las pijamas. ¿Qué tipo de color me pregunta para regalarme la pijama? Qué bueno, muchísimas gracias por esa oferta que hay en este momento, muchísimas gracias, muy bien, muchas gracias. Vamos a tener pijamas nuevas para que la señora Diana Jácome nos encuentren pijamados, ya que ella debe tener las mejores pijamas del mundo. Pero bueno, ella nos advirtió hace una semana nada más de que usemos pijamas, que todos los que estamos en contra del gobierno, que no pensamos igual, etcétera, 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 donde nos incluye a periodistas y todo, pero por supuesto, ese momento se dirigía a los asambleístas.
Pues efectivamente ocurrió. El día de ayer ocurrió lo que ya se había comentado en este espacio, cuando estaba Washington, Liceña, hablaron varios representantes, y esto lo habíamos advertido en ese mismo comentario diciendo que esto era una advertencia porque la señora tenía información privilegiada de la serie de allanamientos que ocurrirán, porque no van a cesar. No van a cesar los allanamientos, no van a cesar las persecuciones. De hecho, utilizan unos mecanismos un poco truculentos para continuar con la persecución. A nosotros, por ejemplo, nos está investigando el uso de redes sociales. Ya sabrán en su momento, ya sabrán lo que están haciendo desde determinada entidad pública, que hemos hecho con las redes sociales, que hemos hecho con Facebook, con YouTube, etcétera, etcétera. Lo que hemos hecho es trabajar y por eso recibimos el apoyo de nuestra audiencia. Es lo único que estamos haciendo. Así es, lo único que estamos haciendo. Pero, como siempre tendremos que decirlo aquí, el hacer este oficio implica riesgos, implica responsabilidades, ingratitudes, incomprensiones, y más si es que vienen desde el poder, cualquiera que sea este. Poder de cualquier parte siempre tendrá incomprensiones y persecuciones, del índole que sean, directa o indirectamente, camuflada, veladamente o descaradamente también. Y lo que hicieron con Aquiles Álvarez es denigrante para las fuerzas policiales que entraron a su dormitorio. Y se jactan de publicar las imágenes del ingreso a sus instalaciones. Eso no hicieron, por ejemplo, con Fito. No mostraron así en pijama. No lo mostraron en pijama, Fito. A todos aquellos que han detenido por conveniencia, no por obligación, tampoco les mostraron así. Tampoco fue así. Aquí de lo que se trata, hay que decirlo con absoluta claridad, es de denigrar, de asesinar la reputación de una autoridad elegida con mucho más mérito que otras que están por ahí. Otras que son designadas a dedo ni siquiera merecerían ese tratamiento. Digo, de consideración, porque no fueron elegidas. Ciertos ministros, ciertas personas que si se lanzan solos por su cuenta no ganarían ni 10 votos, ni los de su propia familia ganarían siquiera. ¿O no, señora Diana Jacome? Dígame la verdad usted que están pilas en este tipo de cosas. Lo que está planteado aquí es la continuación de lo que hicieron el 28 de enero con Luisa González, lo que han intentado con otros dirigentes políticos, los juicios que han implementado a Leonidas Issa, los juicios que siguen imputando a Rafael Correa, a Andrés Arauz, por ejemplo. Eso es, la continuación de eso. Todo con el afán de salvar al señor Mario Godoy. Esto que voy a decir no es nada del otro mundo, pero hay que repetirlo, hay que reiterarlo y hay que ponerlo siempre en el tapete. El señor Mario Godoy y el Consejo de la Judicatura, ahora manejado por quien le libró de culpa y de responsabilidades tributarias a la familia Noboa, a la corporación Noboa, son el problema mayor de este país. Pero para taparlo, para desviar la atención, para colocar el estigma por encima de cualquier cosa, hicieron lo que hicieron ayer de la forma más burda y tratando de denigrar, de asesinar la reputación de Aquiles Álvarez, que se está ganando un lugar privilegiado en la retina política de este país. Se está ganando por su valentía, por decir lo que tenemos que decir siempre, la verdad. Les guste o no les guste, a los allegados, a los alejados, a los opositores de esta emisora, de esta persona que les habla, si no les gusta que se diga la verdad, pues aguántensela, porque la verdad prevalecerá siempre. Y ahora, aquellos que fomentaron la persecución política, que aplaudieron la persecución política desde Moreno para acá, y que dijeron que estaba bien que se hiciera eso, porque los correístas, los periodistas del correísmo, etcétera, éramos narcorrevolucionarios y narco no sé cuántas cosas más, pues ahora están quejándose. Por ahí hay alguno que otro, como uno que le llaman el mono, que dice que espera que todavía haya gente decente en el gobierno. No, señor Mono López. Podrá haber uno o dos, pero las políticas no son decentes, son de persecución. Y usted y otros tantos periodistas y medios de comunicación como los de Coavisa, que ahora se quejan de las restricciones del Ministerio de Defensa, fueron los que construyeron, coadyuvaron
a este sistema de persecución, a este régimen de persecución, a esta forma de persecución que ustedes avalaron y que ahora se dan cuenta que había sido un error. Los hijos bobos, los pelagatos, ellos avalaron la persecución de Diana Salazar, esta práctica que ahora con el señor Alarcón se repite exactamente igual, porque cuando hay este tipo de cosas, adivinen a quién llaman primero, o aparece aquí en el Ecuador, Diana Salazar, que siendo embajadora de Argentina, sin el mérito ni la capacidad para aquello, porque hay que tener preparación para ser diplomático, para ser embajador, a pesar de que sea una cuota política, pues aparece por acá. Cuando hay eventos importantes, como por ejemplo el paro de septiembre y octubre, aparece por acá. Esa es la realidad. Pues bueno, reitero, para los que están siguiéndonos y que están hablando en estos momentos a través de los comentarios que hay por acá, les digo, efectivamente, esos ataques que por ejemplo se concretan en estos momentos contra nuestra emisora, contra nuestra página web, contra nuestras redes sociales, ustedes las avalaron, los que ahora se están quejando del autoritarismo. Y ustedes que criticaban al presidencialismo de Rafael Correa porque era autoritario, porque era dictatorial, ahora están sufriendo las consecuencias. Porque para que exista un Ramiro García como abogado de Aquiles Álvarez, tuvo que haber un Ramiro García que también avalaba este tipo de cosas con su consejería a la fiscal Diana Salazar. Tan ha sido, pero tan ha sido la contundencia de las barbaridades que cometieron, que ahora el Ramiro García parece más correísta que cualquier otro. Porque en justo derecho está defendiendo lo que tenía que haber defendido y haber profesado jurídicamente hace años atrás, cuando se declaraba un anticorreísta enfermo o fanático, para decirlo con términos más políticamente correctos. Tan ha sido la contundencia de la verdad, de la realidad, de los hechos, que algunitos, a más de no criticar o de callarse, en privado nos comentan y nos dicen: a este señor se le fue la mano ya. No, se les fue la mano a Lenín Moreno, se le fue la mano a Guillermo Lasso y también se le va la mano a Daniel Noboa en estas cosas. Porque el señor Aquiles Álvarez ha cometido el pecado de ser frontal, de no tenerle miedo, de decir las cosas como guayaco que es, con las palabras adecuadas y correctas, sin eufemismos como acostumbran otritos, que se oscurecen por ahí tratando de que no les toque el poder. Aunque tengan autoridad, aunque tengan cargo público, se hacen los loquitos. Y a veces pactan por debajo. ¿O acaso esas autoridades no pedían la cabeza del gerente de esta emisora? ¿Acaso esas autoridades no pedían en conversaciones políticas, en la búsqueda de acuerdos políticos, que podemos arreglarnos cualquier cosa, pero silencien, callen a esa radio? Eso es. Esto no es nuevo. Lo que pasa es que para algunos parecería que era bueno en determinados momentos y ahora es malo. Fue malo siempre perseguir, enjuiciar, allanar, sentenciar por influjo psíquico, sin pruebas, por la fuerza de las circunstancias. La Pichi está por aquí, que nos gime y llora porque llegó la Gaby por acá para que la atienda. Por eso, si oyen algún quejido, es el de la Pichi. No porque esté hablando yo precisamente. No es porque hable yo, es precisamente por eso. Pero bueno, así estamos. En estas condiciones estamos. ¿Qué va a pasar a continuación? Es la pregunta que se hace cualquier persona. Pues seguirán con el relato. Ya no tienen a todos los medios de su lado, esa es una gran ventaja. Ya no tienen el mismo talante los de Coavisa, los Teleamazonas, los de Universo, bueno, el comercio ya no existe. Ya no tienen el mismo talante para seguirle su relato a pie juntillas, porque también han sido de una u otra manera víctimas de eso. Por ahí comentan que, por ejemplo, ya se van a comprar, que es inminente la compra del Universo. A los señores del Expreso ya les tienen agarrados del pescuezo con unos juicios por ahí. A los de Teleamazonas con cierta pauta les tienen jodidos. A los de Coavisa también con problemas económicos, porque ya no les pautan como antes.
o no reciben favores como antes. Entonces este show mediático ya no va a ser igual. Y desde el 16 de noviembre para acá, después de la arrastrada electoral sufrida en la consulta popular, ya hay voces mucho más críticas. No digo que con eso sean de izquierda, progresistas, democráticas, que luchen por el bienestar de la ciudadanía, sino porque están asustados. Porque si antes a un correísta lo metían preso y ellos se callaban, no pasaba nada. Y si después fue a un dirigente sindical o a un dirigente indígena como Leonidas Issa, se callaron y no pasaba nada. Pero ahora ya es al dirigente de Barcelona, pues. Y ahora ya no es a un tipo que aparentemente tenía pasado revolucionario, alfarista, guerrillero, ni terrorista, ni nada por el estilo. Ahora se trata de Aquiles Álvarez, que nadie puede decir que sea uno de izquierda absoluta. Más bien se ha declarado socialdemócrata. Rafaeleísta se declara él, antes que correísta. Pues ahora, a los amigos, a los compañeros, a los socios del Club Barcelona que han seguido, que han admirado, que han acompañado a Aquiles Álvarez y a su hermano Antonio Álvarez, pues también les podrá llegar en cualquier momento una detención por estar del lado de este señor que cada día crecen sus quilates de candidato presidencial. Gracias a esta persecución, ojo, están haciendo un candidato presidencial en el año 2026, cuando las elecciones presidenciales son el 29. Ojo con ese detalle. Entonces tengan cuidado con aquellos que nos recomiendan usar pijamas, porque le decía a la señora Diana Jacome que aquí, en la única ley que yo creo y que hasta ahora me ha dado resultados, como creo que a todo el planeta, es la ley de la gravedad. Y todo lo que sube, cuando más pesado es, más duro cae. Entonces tengan muy presente lo que está pasando, muy presente. Porque además, esta idea de tapar a Godoy les va a costar mucho, les va a pasar una factura muy alta. Esas vinculaciones de bufete de abogados con los narcotraficantes tienen unos costos que ya se vivieron en Colombia durante la década de los 80, de los 90, que se viven todavía en México, a pesar de todo lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Todo lo que hizo el señor Felipe Calderón en aquella época les pasó una factura enorme, grande, grave. Tengan muy presente que estas cosas se pagan caro. La vinculación con el crimen organizado, con las bandas criminales, con el narcotráfico, cuesta mucho. Y mintieron todo el tiempo queriendo vincular al correísmo, a Rafael Correa, con las bandas narcotraficantes, y resulta que cada vez que se investiga aparecen más vínculos. ¿Con quién? A lo mejor con un ADN, con una muñeca de la mafia o con algún grupo delincuencial en la oligarquía financiera de este país. O el señor Danilo Carrera está preso solamente por lavado, por delincuencia organizada o lavado de activos o pedofilia. Porque, por ejemplo, el señor Donald Trump es el que más acusa a todo mundo de actos inmorales y es el que aparece en más de 3 millones de correos electrónicos del señor Epstein en actos de pedofilia, como también, por ejemplo, en su momento lo dijo Abdalá Bucaram en el programa Otro Relato a propósito del señor Danilo Carrera. Cada vez que investigan sobre esos temas, más caen los que nos inculpan a todos los demás de esos perversos delitos o probiosos delitos. Así es. Esa es la realidad. Y por eso quieren tener leyes para limitar la gestión de los alcaldes, de las prefecturas y de las juntas parroquiales. Bueno, ahora quitaron ya las juntas parroquiales, porque se dan cuenta que las juntas parroquiales ni siquiera tienen plata para que paguen los sueldos. Pero vamos a hablar en estos días sobre lo que implica, ya han hablado otras autoridades, hablará, si no me equivoco, la prefecta Paola Pavón vendrá mañana a este programa también a hablar del tema, y hablarán sobre lo que implican estas restricciones a los gobiernos locales. No comen ni dejan comer, no hacen obra ni quieren que los demás hagan obra. Toda la plata para pagar la deuda externa, que implica beneficios a los tenedores de los bonos. Esa es la realidad. Esa es la realidad que está viviendo este país. Porque mientras tanto, como digo, persiguen a los dirigentes,
de la izquierda, del correísmo, a Leonidas Issa, a Rafael Correa, a Aquiles Álvarez, a Luisa González, a Andrés Arauz, etcétera, etcétera, etcétera. Y los casos de Petro Noboa, por ejemplo, del hermanito, brillan por su impunidad. No pasa nada. El día de hoy, efectivamente, hay una nota en Diario Red, donde efectivamente se plantea la situación. Mientras con los hermanos Álvarez la persecución judicial ha sido implacable por la comercialización de combustibles, con Santiago Noboa Sin, hermano menor del presidente Daniel Noboa, la situación es totalmente distinta. Santiago ha sido señalado en el denominado caso Petro Noboa por presuntas irregularidades en el sector de hidrocarburos. Primero porque la compañía Petro Noboa S.A. fue constituida en diciembre del 2023, apenas 18 o 20 días después de que su hermano asumiera la presidencia de la República del Ecuador. Ahí se le acusaba de compra y presunta reventa ilegal de combustible subsidiado, diésel, lo que habría generado un perjuicio al Estado estimado en aproximadamente $4 millones. De acuerdo con la investigación realizada en la Asamblea Nacional, se detectó una facturación inusual, ya que la empresa, con un capital inicial de solo $2,000, logró facturar más de 9 millones en su primer año de existencia. Así es, un capital de 2,000 para ganar $9 millones. A pesar de estos datos, la Fiscalía suspendió la investigación y la firma comercial dejó de funcionar así como así, de la nada. Se ganaron sus $9 millones y desapareció. De eso hay persecución, hay allanamientos, hay gente que tiene que comprarse pijama nueva o bonita para que no le encuentren en sus peores vergüenzas en la cama. No, nada, absolutamente nada. Han allanado a las autoridades que promovieron los contratos de Progen. Se han metido en la casa, en la cama, en el dormitorio de la señora ministra de Ambiente, del señor de Obras Públicas. No se han metido ahí. No les han destruido su imagen pública, íntima, privada. No, para nada. Y así innumerables casos podemos señalar de casos de corrupción que no han tenido el espectáculo bochornoso que con el que actuaron el día de ayer contra 11 ciudadanos ecuatorianos, 10 de los cuales han recibido esta madrugada orden de prisión preventiva, uno tiene reclusión domiciliaria por ser persona adulta mayor, y ahí están los 10 detenidos en Quito. Esta es la cruel realidad que nos ha tocado vivir en estos días, lastimosamente. Y a eso se añade, para que sigamos insistiendo, lo que tiene que ver con las restricciones a la prensa. A propósito del comunicado del Ministerio de Defensa, del Comando Conjunto ahora, que aclara, pero parecería que más bien oscurece, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con todo eso? ¿Dejaremos que sean otros los que hablen en un lenguaje bonito, sin eufemismos, para que tengamos claridad sobre lo que está pasando? No, tenemos que decirlo todos. Esto no está bien. Esto se está enlodando más, se está intoxicando cada día más. Y lamento señalarles que el año 2026, como lo dije, los primeros días de enero, va a ser mucho más difícil de lo que pensábamos, mucho más duro de lo que pensábamos. Porque todo lo que están haciendo en estos momentos y lo que están preparando, lo que analizan y realizan y revisan en el CIES para saber a quién atacan hoy, a quién atacan mañana, de qué manera atacan a las cuentas de redes sociales, de qué manera impactan en la página web de Radio Pichincha, todo ello es un plan para garantizar su impunidad. Así es, en eso están, para eso trabajan. Son los mismos que le garantizan al señor Santiago Díaz, que vaya a un centro aparentemente de salud a pasearse las mañanas. Que si no es porque alguien le grabó, eso se mantenía. Esos mismos señores que llaman a defender la moral, la integridad pública, son los que ahora cubren a un violador como es el señor Santiago Díaz, porque según la abogada de la familia de la niña afectada, están todas las pruebas, y ahora sí nos atrevemos a decir, a partir de esas pruebas, que el señor tiene que cubrir su pena. No en la cárcel 4 con todos los privilegios, no en un centro de salud al que les llevan en tanquetas, sino donde le corresponde, en este caso, en la cárcel de La Tacunga.
No estamos hablando ni de la cárcel del Encuentro. Pero son ellos mismos los que utilizan a este tipo de personas para que justifiquen más casos de persecución judicial contra dirigentes de la Revolución Ciudadana. Este mismo señor, que por lavarse la culpa de un acto denigrante, vende a sus excompañeros. Y enseguida los Fausto Jarrín, los del CIES y demás le dan todas las facilidades para que pueda vivir plenamente su condena o su castigo en un sitio que no le corresponde. Pues así estamos en estas. Lo que está ocurriendo, lo que sigue ocurriendo a continuación es muy grave, lamentable. Les decía que esto no solamente ocurre en el Ecuador, hay una persecución general en el mundo. Lo que están haciendo con Cuba en este momento es muy lamentable, doloroso, y por eso también me sumo a las decenas de miles de voces que se solidarizan con el pueblo cubano, con su tierra, con su gente, por todo lo que está pasando ahí. Porque hacer lo que hacen con Aquiles Álvarez también forma parte de toda esta persecución mundial que hay, por ejemplo, ahora con Venezuela, y que la hubo hace pocos días con Venezuela. Y que la tienen ayer, por ejemplo, con Gustavo Petro. Intentaron asesinar a Gustavo Petro. No sé si tenemos ahí el video donde, el tuit de Gustavo Petro, creo que es el último, para darle lectura y con eso cerrar el comentario a propósito de lo que él acaba de denunciar, el intento de asesinato a Gustavo Petro. Es más, destituyó a un general de su equipo de seguridad porque se sospecha de que quisieron meterle cocaína en su avión para acusarle de ser traficante de drogas y con eso llevárselo preso para los Estados Unidos. Esa es la realidad. La derecha mundial está desatada, está enloquecida. Y un documental que veía hace poquísimos días daba cuenta de que así empezó el fascismo. Así empezaron algunos a aplaudir al señor Adolfo Hitler, diciéndole que con él se iban a librar de los males del mundo, de los asquerosos judíos. Aquí, en la misma tónica, se quieren librar de los asquerosos correístas, izquierdistas, comunistas, bolivarianos, chavistas, etcétera, etcétera, etcétera. Exactamente en la misma tónica. Si en aquella época habrían existido redes sociales, habrían sido exactamente como son las de hoy. Para castigar, estigmatizar, asesinar la reputación de quienes defendemos la verdad, defienden una institucionalidad y defienden la democracia en su plena acepción y concepción. Esa es la realidad. Así estamos. No sé si tenemos el tuit de Gustavo Petro, por favor, para ponerlo. Yo lo tenía por acá, pero bueno, si ustedes lo localizan antes me avisan, porque sí es importante leer esto antes de cerrar el comentario, ya que ingresó a la cabina Liceña Espinel. Ya está con nosotros Liceña Espinel también por acá. Vamos a comentar con ella una cosita muy puntual nada más, pero también les diría que Gustavo Petro lanzó un tuit el día de ayer en el que denunció. Dice: la orden al ejército es restablecer los límites de la ciénaga. No, no es la totalidad de la ciénaga, los alcaldes van a coordinar. Por acá estaba la denuncia. Hay un tuit de él, no sé si lo tenemos ya. Acá dice: siempre en algún lugar de la tierra brillará el sol. Miro donde nací y veo en mi mente a los autores de la destrucción de mi lugar, y no somos nosotros, sino los que hundieron al país en sangre, y es quienes quieren reelegirlos. Que Dios nos ampare. La tumba de mis abuelos está en una colina de la Ciénaga del Oro. No se inundaron sus restos. El pueblo no puede reelegir sus verdugos. Está hablando de ese tema. Y dice: esta persona fue ministro del Interior de Duque y no sabe ni física ni bachillerato. Los ríos al final se desagüan. Está hablando de otro tema. Perdona que estoy aquí confundido con la cantidad de mensajes que ha lanzado desde ayer. Pero efectivamente él denunció lo que quisieron hacer con él. Pero bueno, ya lo encontraremos, ya lo comentaremos posiblemente el día de mañana, porque este tema no podemos dejar de lado.